Vamos a realizar una experiencia práctica de cómo se mide tensión e intensidad en un circuito. Para eso vamos a utilizar un multímetro autorrango. Para medir tensión, como la tensión se mide en voltios, tengo dos lugares. Para medir intensidad, tengo otros dos lugares. Existen dos pinzas, una roja y otra negra. Bueno, si quiero medir la tensión, si me pongo en esa escala, la tensión tiene una onda. La letra V tiene una onda. Eso quiere decir que es para medir voltios en corriente alterna. Es decir, la corriente que puedo encontrar, por ejemplo, en un domicilio. Si me pongo en esa escala, sería para voltios en corriente directa, DC, o corriente continua, o corriente pulsatoria. Por ejemplo, la que me proporciona una pila, una batería o una fuente de alimentación. Entonces, como yo voy a medir voltios en corriente continua, tendré que ponerme en esa escala. En la parte de abajo tengo varios lugares para introducir las pinzas. Normalmente la negra debo ponerla en con. Da igual porque al final es un cable. Solamente que si pongo otro color tengo que tener la conciencia de que he puesto ese color ahí para no confundir. Voy a situar la pinza negra en con y si quiero medir voltios, ohmios, resistencia o hercios, frecuencia, tendré que situar la pinza roja aquí. Si quiero medir amperios, hasta 10 amperios, que es lo máximo que mide este voltímetro, la tendré que situar aquí. Si quiero medir miliamperios, es decir, intensidades inferiores al amperio, a un amperio, es decir, 0,001 amperios, sería un miliamperio, tendría que situarla ahí. Como voy a medir voltios, la voy a situar aquí. Lo primero que voy a hacer es realizar la medida. Es decir, ¿cuántos voltios me proporciona en este momento la fuente de alimentación? Pongo la pinza roja en el positivo y la pinza negra en el negativo. 0 voltios. ¿Por qué? Porque no está encendida. Es decir, que para medir tensión en un circuito tiene que estar circulando la corriente por el circuito. Si no, no voy a medir nada. Entonces tendré que accionar el circuito. Voy a accionar el circuito. Ahora voy a medir la tensión en el circuito. Pongo la pinza roja en el positivo y la negra en el negativo. Me da 19,93 voltios. Esa sería la tensión con la que estoy alimentando esas tres lámparas en serie, que están conectadas en serie en el circuito. Bueno, hemos visto que para medir la tensión me he situado en paralelo con el circuito. Es decir, la corriente le he dado la posibilidad de que tenga otro camino para circular, el camino del multímetro. Bueno, como estas tres lámparas están colocadas en serie y por lo que hemos dicho en otros vídeos y son aproximadamente iguales, pues la caída de tensión que se va a producir en ellas será aproximadamente la misma. En torno a 20 voltios tenemos de tensión, 6 por 3, 18, serán 6 voltios y pico la caída de tensión en cada lámpara. ¿Cómo mido la caída de tensión en un elemento del circuito? En este caso lo voy a medir en una lámpara, pero pudiera medirlo en cualquier otro elemento. Pues simplemente colocándome entre el principio, donde le entra la corriente, y donde le sale la corriente. 6,57 voltios. Es decir, que al pasar esta lámpara se produce una caída de tensión de 6,57 voltios. Si realizara la medida en las otras lámparas, la medida sería similar en todas ellas, porque están conectadas en serie y son pues aproximadamente iguales las tres lámparas. Para medir la caída de tensión en un elemento del circuito, por lo tanto, me situaré entre la entrada y la salida
de corriente a ese elemento del circuito. ¿Y qué pasa si quiero medir la tensión que llega a un punto concreto del circuito? Si quiero medir la tensión que llega a un punto concreto del circuito, tendré que situar la pinza roja en ese punto y la negra en el negativo. La pinza roja en ese punto y la negra en el negativo. Es decir, en ese punto tengo 13,38 voltios, que serían los que me quedarían para la segunda y la tercera lámpara. 13,38 voltios de los casi 20 que hemos partido. Entonces, para mirar la tensión que me llega a un punto del circuito, deberé situar la pinza roja en el punto que me dicen y la punta negra en el negativo. ¿Cómo mido la intensidad? Pues para medir la intensidad, como hemos dicho, tenemos que extraer la pinza de este lugar y llevarla aquí si quiero medir miliamperios, aquí si quiero medir amperios. O intensidades muy pequeñas. Voy a ponerla en amperios y voy a la escala de amperios en corriente alterna, continua y pulsatoria. Para medir la intensidad en el circuito, tiene que circular corriente por el circuito. Si no, no pasa intensidad ninguna por el circuito. Le pasa lo mismo que la tensión. Pero en lugar de ponerme en paralelo, es decir, de darle otro camino a la corriente para que pase por el aparato de medida, tengo que situar el aparato de medida en el interior del circuito. Es decir, el multímetro estará en serie con las tres lámparas. Entonces cojo la pinza roja, desconecto el positivo de entrada y lo conecto en la pinza roja. La corriente llegará aquí, entrará a través del aparato de medida y saldrá por la pinza negra y la devuelvo al punto del circuito donde he quitado el positivo. Entonces continuará la corriente a las lámparas. Observo que me mide 0,216 amperios, lo que vendría a ser aproximadamente 216 miliamperios. Me he situado en serie. En caso de que yo quiera medir una intensidad situándome en paralelo, lo que va a pasar es que voy a dañar el aparato de medida, porque la corriente siempre va por el sitio donde le es más fácil. Entonces, como me sitúo en paralelo, no voy a medir nada del circuito, simplemente se verá sometido a la resistencia que tengan las pinzas de conexión y pasará mucha intensidad por el aparato, dañando como mínimo el fusible del mismo. Si quiero medir en cualquier otro circuito, sería exactamente igual. Por ejemplo, la bobina que vimos en algún vídeo, la tenemos aquí. Yo tengo aquí una resistencia y por el cable voy a unir en serie la bobina a la resistencia con este cable rojo. Con el cable negro le doy negativo en la resistencia y con el cable rojo le doy positivo. Voy a bajar la tensión en torno a 15 voltios, por ejemplo. Ahora estaría circulando corriente del circuito, pero en este caso no la veo, porque no tengo lámparas que iluminen, es decir, algo que me dé un efecto. Puedo medirla también con el aparato de medida. ¿Cómo? Extraigo el positivo, lo conecto en la pinza, la corriente llegará aquí, saldrá por aquí y la devuelvo al circuito. En este caso pasan 0,141 amperios, 141 miliamperios. Que quiero medirlo en miliamperios porque lo máximo que mide en miliamperios, si no tiene dañado el fusible, pone que mide 500 miliamperios, pero no sé si tiene dañado el fusible y me los medirá. Tendría que situarme ahí y no mide nada porque tiene fundido el fusible de miliamperios y el aparato no me mide nada, aunque mediría hasta 500 miliamperios según las indicaciones que pone ahí. Vuelvo a colocar la corriente por el circuito, que no la veo,
Quiero medir la tensión que me proporciona la fuente de alimentación, voltios en corriente continua, entre positivo y negativo. 14,87 voltios me está proporcionando la fuente de alimentación. En este momento que pasan a través de la bobina y a través de la resistencia. ¿Qué caída de tensión se produce en la bobina? Pues tendré que ponerme entre la entrada y la salida de corriente. ¿Qué caída de tensión se produce en la bobina? 0,477 voltios. ¿Qué caída de tensión se produce en la resistencia? Entre la entrada y la salida. 14,11 voltios se producen de caída de tensión en la resistencia. ¿Qué quiero mirar? La tensión que llega a este punto. Pinza roja en ese punto, pinza negra en el negativo. 14,39, 14,40 voltios me llegan a ese punto. Pues estas serían las medidas de tensión e intensidad. Como los circuitos están en serie, da igual en el punto del circuito que me sitúe para medir la intensidad, pues en todos ellos me marcará lo mismo, porque en un circuito en serie la intensidad es igual por todos los puntos del circuito. Si abro el circuito aquí pongo la pinza roja para donde viene la corriente y la negra ahí, me marca los 139 amperios, 139 miliamperios. Creo que debería quedar claro cómo se mide la tensión y cómo se mide la intensidad en un circuito con un multímetro. Es decir, la tensión se mide en paralelo y la intensidad se mide en serie. En ambos casos tiene que circular corriente a través del circuito, si no, no puedo medir absolutamente nada, porque si no hay corriente ni mido intensidad ni mido tensión. Normalmente cuando mido intensidad voy a tener que cambiar la pinza roja de sitio a otro lugar. Cuando mido tensión, no. Hay diferencias entre medir tensión en un punto y caída de tensión. Si mido caída de tensión, me pongo entre la entrada y la salida de ese elemento. Si mido tensión que llega a un punto, pinza roja en ese punto y negra en el negativo. Entonces, después, como este es un polímetro digital, da igual cómo coloque las pinzas. Si las coloco al revés, simplemente me va a dar negativo en la pantalla. Si fuera un multímetro analógico, tendría problemas para ver lo que estoy midiendo. En este caso tengo 7,08 voltios, pero me pone negativo porque he puesto las pinzas al revés. Si las pongo así, ya no me pone negativo. Da absolutamente igual eso.